Su casa es La Inter, con Rafael Nieto y Eduardo Molet. Una hora de radio pensada para mejorar su calidad de vida. Saben ustedes que todos los miércoles en este programa hablamos de historia con nuestros amigos del grupo de Facebook Blas de Lezo y los héroes olvidados. Aquí están sus dos administradores que ya conocen ustedes, son Emilio de la Vega y Amanda González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarnos. Bueno, hoy sí que esta jornada de historia o esta conversación de historia tiene un carácter muy nuestro, ¿no? Muy madrileño y muy español. Muy madrileño y muy español, efectivamente. Buenas tardes. Bueno, es un tema que es de sobra conocido por todo. Yo creo que es una de las páginas de la historia, de nuestra historia, que la gente más conoce, aunque hay detalles que desgraciadamente se siguen desconociendo para el gran público. Muy bien. Intentaremos contar algunas cosillas. Intentaréis y conseguiréis, porque Esperamos. vosotros siempre triunfáis, siempre que venís a este programa. Hoy además venís muy bien acompañados por uno de los grandes genios de la escultura que tiene este país. Todos los días no tiene uno la oportunidad de entrevistar a un genio. Esto es como si uno... Imagínense que tuviéramos a Bernini, a Miguel Ángel o a Leonardo en un estadio de radio. Pues claro, pues más o menos es lo que tenemos claro, hoy. Tenemos un artista de talla mundial, que es Salvador Amaya, que ya ha venido en una ocasión a este programa y que hoy pues nos vuelve a honrar con su presencia. Don Salvador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, aunque luego entraremos un poco en el detalle, pero me dicen mis fuentes de información que Salvador Amaya sigue trabajando como no puede ser de otra manera. Sí, estamos ahí... Sí, trabajar es una cosa que hay que hacer siempre y ahora estamos preparando un proyecto importante para Madrid. Estamos haciendo las gestiones y demás y la verdad es que va todo muy bien. Va por el buen camino. Sí, que es el monumento a los tercios. La verdad Yo estoy deseando ver ese boceto. Hombre, estamos Sí. todos... Con ver el boceto ya me conformo. Sí, el boceto lo preparará Augusto Ferrer Dalmau y bueno, estamos trabajando en ello y la verdad es que estamos muy contentos. Pero vamos, cuando ya se pueda decir más cosas del tema, vosotros sois los primeros en saber. Pues nos honra muchísimo. Ustedes comprenderán que en un proyecto donde están Salvador Amaya y Augusto Ferrer Dalmau, pues lo que puede salir de ahí solamente puede ser una maravilla, una obra de arte. Sin duda. De eso no hay ninguna duda. Por tanto, lo vamos a seguir, pero que muy, muy atentos. Me llamó mucho la atención, Salvador, de la anterior entrevista que mantuvimos en este programa, las horas diarias que trabaja un escultor como tú, en tu caso, ¿no? Hombre, son jornadas largas de trabajo, ¿no? Si es necesario, sí, porque lo ideal en el arte es trabajar cuando más a gusto te encuentras, claro. Lo que se llama tener inspiración. Aprovechar la inspiración, ¿no? Claro, eso es lo que se llama, pero realmente es cuando tú más a gusto estás, claro. Con la música que te pones y estas cosas, ¿no? Pero bueno, es que depende del trabajo. Hay ocasiones en las que tienes unas fechas que tienes que cumplir con ellas y tienes que trabajar todas las horas que claro. sea, porque es así. Hay que sacarlo, hay que cumplir siempre con todo. Y yo hasta ahora en toda mi carrera artística, que ya son muchos años, pues no he defraudado nunca. Claro. No sé quién era, no sé si era Picasso quien decía que la inspiración te tiene que encontrar trabajando. Y es que es verdad, y quizás es por eso por lo que los artistas suelen trabajar muchísimas horas. Yo es que lo he visto y los tiempos en los que pues a lo mejor están más desganados o más cansados, sí que a lo mejor los emplean en hacer cosas más mecánicas, o sea, cosas más técnicas, más aprendidas. Y van como ganando tiempo, eso es, ¿no? y cuando les llega esa inspiración, como les está pillando trabajando, bueno, pues sí que aprovechan ya y trabajan sobre la parte creativa. Y luego yo entiendo, Salva, que también influye mucho la temática de la obra que estés haciendo, ¿no? Que habrá determinadas obras que te inspiren más que otras. Te inspiran más que otras, ¿no? Yo te veo muy ilusionado con el tema de los tercios, te veo muy ilusionado con el tema de Blas de Lezo. Entonces yo creo que o sea, que eso tiene que influir también. Hombre, influye la ilusión. A todos nos ilusiona el trabajo que hacemos, porque eso es lo que se basa, ¿no? Intentar hacer lo que nos gusta. Pero sobre todo en la escultura, con cada personaje que haces, tratar de meterte en la vida de ese personaje, conocer su historia y involucrarte todo lo que puedes. Llega un momento, no sé si es por la imaginación que tenemos los artistas o lo que sea,
que te metes dentro del personaje. Y por eso hay noches que trabajas por la noche, porque te identificas tanto con el personaje que sufres como sufre el personaje. Y es la única manera de sacarle el alma. Por eso hay obras de arte que a las personas les dicen mucho y obras de arte que te dejan frío. Claro. Pues cuando una obra de arte te transmite es porque el artista ha conseguido meterse en el alma del personaje o de lo que quería hacer. Y esta vez te vas a meter en el alma de todos los soldados de los tercios que componen el monumento. Pues como hice con Blas de Lezo un poco esa filosofía de Blas de Lezo, como he hecho con Rafael Menacho, además que fue un momento duro en mi vida porque me había sufrido un infarto, pero después me recuperé del infarto y como soy una persona que siempre cumple con su deber y con su compromiso, pues nada más recuperarme un poco del infarto me metí a tope con ella, ¿no? Con la escultura. Y por cierto, ¿cómo va la escultura de Menacho? Porque hablamos la otra vez de que se inauguraba en Badajoz, que estábamos ya próximos. Hombre, he visto que le he cedido los trastos de preguntar a Emilio. Sí. O sea, es que venía con muchas ganas, Rafa. La entrevista va sola. Vamos a ver. Venía con muchas ganas. Pues esto es controvertido, ¿no? Porque si te digo la verdad, con Rafael Menacho tenemos mucha ilusión. En las Fuerzas Armadas igual tienen muchísima ilusión con esa escultura, pero el Ayuntamiento de Badajoz no nos va a la zaga. O sea, el Ayuntamiento de Badajoz ha dejado... No sé cómo se comportará. Yo prefiero no hablar de ese tema porque soy una persona bastante seria con mi trabajo y con mis cosas. Y con la dignidad del ejército, la dignidad de los héroes caídos por España y la dignidad de las personas no se juega. Entonces, veremos a ver cómo se comportan. Independientemente del color político que tengan, lo que deben de pensar es que Rafael Menacho es un héroe y que si llegan a acuerdos de gobierno con otros partidos políticos, lo que deben de hacer es cumplirlos. Y nosotros aquí estaremos para decirlo, para aplaudirlo si lo hacen bien, y si lo hacen mal, pues ya saben lo que les espera. Porque aquí lo que acaba de decir Salvador Amaya lo compartimos todos, con la heroicidad de nuestros mejores hombres, evidentemente que no se juega. Bueno, pues luego vamos a entrar en el detalle. Una curiosidad que tenía, cuando un artista trabaja, por ejemplo, en tu caso, Salvador, ¿la música que te pones tiene que ver con el personaje o indistintamente siempre, o no? Siempre tiene que ver con el personaje, porque, a ver, yo cuando hice el monumento a los comuneros castellanos, me ponía música de Nuevo Mestre de Jugularía. Cuando hice el monumento a Isabel la Católica... Ponía Vangelis, que te ponía encanta. Vangelis. Sí. Ponía Vangelis. Cuando hice el pues mira, monumento a Julio Robles, te ponía Rafael Farina. Rafael Farina, siempre. Salantino. Pero eso lo aprendí de mi padre, porque mi padre era escultor, como bien sabes, claro. ¿No? Uno de los mejores. Uno de los mejores escultores que ha tenido la historia de nuestro país. Sin duda. Y que yo aprendí con él y siempre le tendré. Como referencia, ¿verdad? Y de él precisamente aprendiste eso, que una forma de inspiración, una fuente de inspiración puede ser la música un poco que recuerde a la época, claro. Conseguir exactamente la música del tema será complicado, pero por lo menos de ese siglo, de ese tiempo, ¿no? Sí, es fundamental. Eso es muy importante. Pues qué bien, la verdad es que vamos a aprender muchísimo hoy con Salvador Amaya y es un auténtico lujo tenerle aquí en este su programa. Ya saben ustedes que todos los miércoles la audiencia de nuestro programa suben 10.000. Suben 10.000 personas. 10.734 anoche. Por lo menos potenciales. ¿No eran 1.000? No. Emilio, menos mal. Bueno, menos mal que ella viene. Yo soy de letras. Menos mal que ella viene con la cifra apuntada, porque si no, claro, es que estamos en la 10ª parte. No. Más de 10.000 personas están llamadas a escuchar este programa los miércoles con la clase de historia que nos ofrece siempre tanto. Bueno, Amanda, Emilio, os escuchamos con toda atención para hablar del 2 de mayo, que yo coincido bastante con Emilio. Es quizá una de las páginas, donde hay relativamente más información, o por lo menos es de las páginas más comentadas o más conocidas por la mayoría de españoles, ¿no? Es que, como decía Arturo Pérez Reverte, no hay nada más peligroso que un español acorralado. Claro. Y en este caso fuimos muy acorralados por determinadas circunstancias, y yo creo que es en esos momentos cuando el espíritu que llevamos dentro todos, aunque no lo creamos, pues al final consigues que ante una situación que parecía imbatible, pues el genio español surgiera y finalmente pues consiguiéramos la victoria.
Fíjate que en aquella época, en 1808, la sociedad española estaba dividida entre afrancesados y absolutistas. Los absolutistas querían mantener el gobierno real, y los afrancesados pues aspiraban a esos nuevos aires que venían de Francia, de libertad, igualdad, de fraternidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que se querían llevar a nuestro infante Francisco de Paula, al último miembro de la familia real que quedaba en España. Y tanto absolutistas como afrancesados que lo tenían claro, era nuestro infante. O sea, da igual que fueras monárquico o no, pero lo que es nuestro, eso no va a salir de aquí. Esa sí que fue la mecha que ya prendió todo lo que hasta 1814 fue aquel conflicto. Sí, y además, mira, hablas de los afrancesados. Yo creo que los afrancesados tienen una mala imagen, siempre han tenido una mala imagen, pero también, como decimos siempre, hay que estudiarlo todo en un contexto. Las ideas que promulgaba Francia eran ideas buenas: libertad, igualdad, fraternidad. Estaba en pleno auge la Ilustración, con lo cual, gente muy culta en España, eso era lo que quería para nuestro país. Lo que ocurre es lo que pasó es lo que ha dicho Amanda, que de repente sobrepasaron esa barrera. Claro. Y muchos de los que defendían esas ideas decían, bien, hay que defenderlas, pero no de la forma que lo está haciendo el enemigo. Sí. Entonces yo creo que el afrancesado hay que estudiarle en ese sentido. Ellos querían algo mejor para España, porque además se vivía un momento complicado. Sí. Ten en cuenta que Carlos IV ya estaba en un periodo que no daba pie con bola, tenía a Godoy, su hijo, por otro lado, Fernando VII, que aspiraba al trono. El rey felón. El rey felón. Sí, pero en aquel momento era el rey deseado. Sí, era el absoluto. Era el deseado. Digo, ¿cómo ha quedado para la historia? ¿No? Era la ilusión de una sociedad española que veía en él una regeneración en la política. Lo que ocurrió es que fue absolutamente todo lo contrario, y yo creo que sin ninguna duda es el peor monarca que hemos tenido en la historia de nuestro país. Entonces el contexto es ese, una situación donde España estaba aliada con Francia. De hecho, habíamos combatido juntos en la batalla de Trafalgar. Sí, pero bueno, es que aquello fue un desastre. Yo creo que Trafalgar sí que fue el punto de inflexión en la caída de Godoy. Fue a partir de ahí cuando ya Fernando VII empezó a aglutinar a su alrededor a los enemigos de Godoy, y empezaron a conspirar un poco, porque es que las cotas tan altas de poder que había alcanzado Godoy es que no se habían visto nunca. Es que fijaos que Godoy fue el encargado de firmar la paz de Basilea, y después de firmar esa paz, Carlos IV le nombra príncipe de la paz. O sea, príncipe. O sea, tradicionalmente eso es un título que tiene el príncipe de Asturias, claro, que tiene el heredero. Y luego, después de la Guerra de las Naranjas, en la que Godoy la resolvió en 18 días, claro, allí Godoy se vino arriba y dijo, yo voy a ser el nuevo Napoleón. O sea, que es que tú fíjate la situación que teníamos. Y fíjate cómo acabó, que luego en el motín de Aranjuez estaba escondido detrás de un mueble. Claro, pero claro, es que todo esto empezó en Trafalgar, y es que ya se le empezaron a ver ya las intenciones. Apuntaba, ¿no? Manera. Sí, efectivamente, ya el motín de Aranjuez, y fue donde estalló todo, porque además, claro, pretendían que el Consejo de Ministros firmara la salida de la familia real, porque claro, ya Godoy, cuando después de firmar el Tratado de Fontainebleau, donde daba permiso, vamos a poner las cosas, ¿vale? Resulta, en el Tratado de Fontainebleau no es que diéramos permiso a los franceses para entrar en España, sino que España y Francia acordaban invadir conjuntamente Portugal. Para invadir conjuntamente Portugal, obviamente las tropas francesas tenían que pasar por España. Bueno. Y de hecho habían decidido repartirse el territorio portugués, porque la idea inicial de Napoleón, por eso no se debe llamar nunca la Guerra de la Independencia, aunque es tradicional, era crear un estado satélite a Francia. Es verdad que regido o supervisado por él, pero no un estado dependiente de los franceses, sino un estado satélite que le ayudase a conseguir sus objetivos militares y territoriales. Entonces, por eso, el Tratado de Fontainebleau lo que dice es vamos a unirnos,
vamos a invadir Portugal conjuntamente y vamos a dividirnos el territorio. Ya, pero es que Godoy se iba a quedar como príncipe de los Algarbes, o sea, otro título más. O sea, es que aquello era tremendo. Bueno, pues cuando las tropas francesas empezaron a entrar por España, ya Godoy vio el peligro y dijo, a ver si me he equivocado. Dice, bueno, pues voy a sacar a la familia real de Madrid, porque están entrando los franceses en Madrid, les voy a poner en un lugar donde, en caso de ponerse la cosa fea, puedan escapar a América o a otro sitio. Entonces se lo llevó a Aranjuez. Pero claro, los ministros, el Consejo de Ministros se negó a firmar la salida de los reyes, porque además les parecía tremendo. O sea, no nos vais a abandonar. Y además aprovecharon los ministros para decirle a Carlos IV todo lo que habían callado durante 15 años, la opinión que tenían sobre Godoy. Y no salió el pueblo allí a rodear el palacio diciendo que la familia real que no se iba, porque además es que ya los ministros se habían encargado de agitar a todos los paisanos de las poblaciones limítrofes para salir en defensa de su rey. Claro, rodearon el palacio y que los reyes no se iban. Lo vamos a dejar justo en ese punto, porque tenemos que hacer una... 3 de la tarde y 6 minutos. Esto es la Inter, esto es Su Casa es la Inter. Les recuerdo que mañana tenemos la 4ª edición del Talent Show y que no se la deben perder, en la calle Raimundo Lulio, número 3, aquí en Madrid, en las Hermandades del Trabajo, en la Plaza de Olavide. Ahí hay un teatro muy bonito, muy acogedor, y ahí cualquiera de ustedes que quiera pasar una tarde entretenida, ver un bonito espectáculo y luego un picoteo con los oyentes de esta casa, todo absolutamente gratis, Virginia, ¿verdad? Todo gratis. Todo gratis, pues están todos invitados, pueden acudir solos o acompañados y además no hace falta que confirmen ni que llamen, simplemente presentarse allí. Calle Raimundo Lulio, número 3, Metro Quevedo, Iglesia o Bilbao. Cualquiera de los tres está muy cerquita del teatro. Pues ya lo saben. Cualquier duda nos pueden llamar al programa 91 535 16 14 o 533 90 21. Bueno, estamos hablando con Amanda y con Emilio de el 2 de mayo. ¿Dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en el motín de Aranjuez. Bueno, nos hemos quedado en el motín de Aranjuez y ya un poco en la revuelta que originó directamente el levantamiento en Madrid. Joder, es que tenemos tanto entre medias. Venga, claro, por eso vamos a la revuelta. Hay que ir directos a la revuelta que me recuerda mucho a lo que sucedió en San Petersburgo, los disparos del ejército del zar contra la población. Pues eso es lo que pasó en el Palacio Real. Hoy la gente pasa por allí y no es consciente de la matanza que se ocasionó. Y es que los madrileños, ante el hecho de que se llevaran al infante, uno gritó que se lo llevan, y el resto de españoles al unísono salió a la calle a defenderlo, independientemente de la ideología. Y en ese momento, pues, claro, tenemos que pensar que había 30.000 franceses rodeando Madrid y que el ejército español tenía órdenes expresas de no actuar. O sea, era el pueblo directamente contra un ejército napoleónico que había estado invicto, claro, pero que no estaban acostumbrados a luchar calle por calle. El caso es que me recuerda a episodios del presente, pero bueno, vamos a... Pues cuando cuando la turba rodeó el palacio, los franceses sí que, descargaron artillería sobre ellos y allí empezó todo. Fíjate que en aquella descarga de artillería pilló al teniente Ruiz en cama. Pues estaba guardando convalecencia, pues estaba enfermo, y aquello le hizo ponerse en pie, salir a buscar a los soldados, a los de su acuartelamiento. Los encontró en el Parque de Artillería de Monteleón, que fue el centro neurálgico de las operaciones, y allí se dirigió. Cuando se puso a las órdenes de Daoiz y Velarde, de los capitanes, repartió las armas entre el pueblo. Le hirieron en el brazo izquierdo, tengo entendido, le curaron rápidamente y volvió al combate, y hasta que una bala le atravesó el pecho. Pero no murió en Madrid. Claro. Quizá por eso no sea tan conocido como Daoiz y Velarde, porque él falleció meses después, a causa de las heridas, pero... Claro, es que aquella misma noche, cuando estaban recogiendo los muertos, se dieron cuenta que respiraba. Entonces le mandaron al hospital allí a recuperarse. Pero él ya días después, cuando vio que los franceses abandonaban Madrid, él, en contra de la voluntad de su médico, pidió reincorporarse
y que le enviaran a un sitio donde sus servicios fueran efectivos. Le ascendieron, le mandaron a Badajoz y lo que pasa que efectivamente, como dice Emilio, que en el camino a Trujillo tuvieron que parar y allí falleció a causa de las heridas del 2 de mayo. Mira, a mí hay un sitio en Madrid que me encanta, que es el cementerio de los Héroes de Mayo, que es muy poco conocido y está en la Florida, y ahí viene la relación de las personas que murieron con las edades, y es impresionante ver la cantidad de niños que murieron. Sí. A mí me llama la atención la historia de un niño que se llamaba Miguel del Cerro, que con 8 años, según cuentan las crónicas, pues apuñaló unos cuantos franceses. Caramba. Al final el pobre chico murió. Pero eso te da también una visión de lo que debió de ser aquello. O sea, pues madres saliendo a la calle, tirando aceite hirviendo, con cuchillos, con navajas. Había mujeres que se ponían en la calle tumbadas en el suelo, pasaba la caballería francesa y lo que hacían era rajar al caballo para que el jinete cayera, y entonces venía el marido y era el que la apuñalaba. Sí. O sea, que debió de ser algo de lo más sangriento, una lucha de lo más sangriento. Luego los franceses se tomaron cumplida venganza y entonces iban señalando las puertas de las zonas más beligerantes y luego al día siguiente fue cuando fueron apresando y se produjo el fusilamiento del 3 de mayo. Pero claro, hay que intentar visualizarlo, y gracias a Goya creo que lo tenemos. Claro. Pues nos podemos hacer una idea, por ejemplo, de la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol. Hoy que es un sitio festivo, que todo el mundo va a la Puerta del Sol, pues ahí fue seguramente donde más madrileños murieron defendiendo su nación. En el Parque de Monteleón murieron casi todos. Y en el Parque de Monteleón Mira, también. cuenta que Clara del Rey, aquí en Madrid sí que la conocemos porque es una arteria muy importante. A Clara del Rey el 2 de mayo le pilló en el mercado de Benavente, le pilló haciendo la compra, sus quehaceres diarios, y cuando llegó a su casa le dijeron que su marido y sus tres hijos, estaban en el Parque de Monteleón. Se fue para allá. Durante el recorrido ayudó a los vecinos, como dice Emilio, a escanciar, lo pongo entre comillas, a escanciar con agua hirviendo a los franceses, y cuando llegó al Parque de Monteleón se puso a ayudar a los heridos, y mientras tanto un trozo de metralla le abrió la cabeza. A ella y a uno de sus 3 hijos, porque lo cuentan las crónicas, que dejó viudo y 2 hijos. Por lo cual, pues el otro debió de fallecer. Claro. Sí, otra mujer fundamental que en el 2 de mayo. De origen francés, Manuela Malasaña. Manuela Malasaña, sí. Hay 2 versiones sobre su... Sí, Hay una versión que cuenta que estaba proporcionando munición a su padre en el Parque de Monteleón cuando la mataron. Su padre, un panadero francés. Sí. Y luego está la versión que sí que se ajusta más a la verdad histórica, y es que ella tenía 15 años, ella trabajaba en un taller de costura, y la dueña del taller sí que la retuvo durante todo el 2 de mayo en el taller para que no saliera, pero sí que por la tarde, cuando ya fue a su casa, en el camino se encontró con una patrulla francesa, intentaron abusar de ella, y ¿con qué se defendía una costurera? Pues con lo que tenía. Con lo único que tenía, con unas tijeras, y ahí sí se forjó la leyenda. Y tú fíjate que ese fue el germen, porque estamos hablando de amas de casa, de costureras, pero es que en el resto de España se levantó todo el mundo, hasta bandoleros, los 7 niños de Écija, que eran unos bandoleros que se dedicaban a operar por la zona de la sierra, pues ellos también se dijeron pues a por los franceses. Amas de casa, asistentas de hogar, niños pequeños, curas, médicos. Está el padre Payater, el padre Payater en Valencia, el cura Merino. Es que hay un sinfín de personajes. El tío Camuñas, Camuñas, que a los niños le decían que viene el tío Camuñas. Pues el tío Camuñas era un toledano que actuaba también en contra de los franceses, y sobre todo eran pues todas las emboscadas que les hacían, que es lo que más daño finalmente le hizo al ejército. El otro día me peleaba con uno por Facebook porque decía que la guerra mal llamada de independencia, que al final, como todas las guerras, la ganan los militares. Digo, es que yo creo que en este caso es que no se puede aplicar. Digo, porque además es que él ponía el ejemplo de la batalla de Bailén, del general Castaños, que había ganado la batalla de Bailén. Digo, pero es que la batalla de Bailén no se podía haber ganado sin las aguadoras de Bailén, que dieron agua a nuestros soldados, porque es que las temperaturas que había allí eran infernales. Yo creo que el 2 de mayo sí que fue el día... Ximena Blázquez era, ¿no? Una de las aguadoras. Es posible, tú lo sabes mejor que yo. La cuestión es que el 2 de mayo yo sí que creo que fue el día en que el pueblo español fue protagonista de su destino. Y como bien diría mi amigo Gustavo Morales, sería el día que se cristalizó la nación española. Yo creo que fue un antes y un después. Tenemos que hablar también de David y Velarde, por supuesto. Claro.
venga. Hablaremos un ratito, pero sí quería decir y poner también este puntito que una de las mayores heroicidades que se produjo en esa guerra fue Gerona. Gerona se luchó precisamente a muerte contra el francés y defendiendo la patria. Curiosamente es uno de los... O sea, no era separatista, golpista todavía. Curiosamente hoy es uno de los puntos más independentistas de nuestro país, desgraciadamente. Si ellos conocieran la historia y lo que hicieron sus antepasados, seguramente de ahí vienen muchas cosas, Emilio. No pensarían igual. Terminamos con David y Velarde. Pues vamos si a terminar con David y Velarde. Eran los militares de más alto rango que se sublevaron aquel día. Sí. Eran ambos capitanes. Velarde convenció a Daoiz de que tenían que llegar al Parque de Artillería de Madrid, que era el Parque de Monteleón, lo que es ahora Tribunal. Tenían que llegar allí, tenían que echar a los franceses que había allí vigilando de que los españoles no fabricaran más munición de la permitida. Y allí estuvieron, pues organizaron a los vecinos que se habían acercado hacia allí, y Daoiz, ya a última hora, es que a última hora se presentó el marqués de San Simón vestido de capitán general, diciendo que por favor que pararan aquella matanza, que depusieran las armas. Aquello creó bastante confusión y fíjate que llegó un general francés, se abrió paso entre la humareda, entre el desconcierto de los soldados que hacemos, nos rendimos, no nos rendimos, entregamos las armas, no. Se abrió paso el general Lagrange y le dijo a Daoiz, desenvainó su espada y apuntando a Daoiz le llamó traidor en francés. Daoiz, que conocía el francés, se revolvió y le pegó un estocazo al francés, y ahí sí que todos los franceses le acribillaron. Su casaca, la chaqueta que él llevaba, está expuesta en el Museo del Ejército de Toledo. Se ven perfectamente por dónde pasaban todos los sablazos. Una vez muerto Daoiz, a Velarde lo mataron a quemarropa. Y fue... Ahora el pueblo de Madrid sí que le recuerda con un monumento allí en la Plaza del 2 de Mayo. Sí. Que ahora nos hablará Salva de los determinados monumentos que hay de esta guerra, que hay muchos. Vamos a cerrar, si os parece, con eso, maestro, sobre esas esculturas del 2 de mayo que tenemos a nuestra disposición todos los interesados en la historia, ¿no? Pues en Madrid hay un monumento al 2 de mayo muy bonito, que está enfrente de la Plaza de España, obra de Aniceto Marinas. Sí. Y el niño del que hablábamos antes viene representado en la base de ese monumento, y la verdad es que es maravilloso. O sea, pararte a ver el detalle, el gesto del niño. Si te pones a observarlo y detenidamente te lleva a aquel momento. Claro. Sí, porque es una maraña de cuerpos que están... O sea, es que representa muy bien lo que tuvo que ser... Por lo el menos dramatismo del momento, ¿no? Sí. Es un monumento muy bien captado por el artista. De todas maneras, Aniceto Marinas era un magnífico escultor de su época. Junto con Mariano Benlliure, eran para mí los dos mejores. También estaba Agustín Querol, que hizo el monumento a los sitios de Zaragoza. Sí. Hizo también las esculturas que están en lo alto del Ministerio de Agricultura. Ese era Agustín Querol. Y de Aniceto Marinas también tenemos el monumento que está a Daoiz y Velarde, que está en Segovia, al lado del Alcázar de Segovia, que también es un monumento magnífico de esta mal llamada Guerra de la Independencia. En Madrid el Teniente Ruiz, también de Mariano Benlliure, que es una maravilla. ¿Dónde está la escultura del Teniente? En la Plaza del Rey. En la Plaza del Rey. Plaza del Rey. Sí, es una... Sí, además es un monumento que tiene magnífico, tiene el tamaño del que he hecho yo de Rafael Menacho, 2,60 metros, 2,70 metros. Lo que pasa es que lleva un pedestal muy, muy elaborado. Sí, y con bandera. Al gusto de la época en la que se construyó. Es espectacular. El pedestal es tan obra de arte o más que la estatua. Obra de Benlliure, ¿verdad? Sí, de Mariano Benlliure. Que tenemos también, chicos, el monumento que hay en la Plaza de la Lealtad, que es el que pone a los caídos por España, pero es que es el monumento al 2 de mayo. Sí, es el que tiene una llama permanente. Eterna, efectivamente, está dedicado a todos los que cayeron aquel día. Plaza de la Lealtad, ¿no? Sí, señor. ¿Y de Agustina de Aragón hay alguno? Sí, el de los sitios de Zaragoza... bueno, claro, ahí sí. Sí, ahí está representada. Sí. Que tendremos que hablar un día de ella. Claro.
Pues a lo mejor el siguiente. Pues mira, a lo mejor. Vamos a ponerlo directamente para el próximo miércoles. ¿En serio? ¿Qué os parece? Venga. Sí, ¿no? Vale. Porque ya que estamos, yo creo que así vamos hilando temas de la ¿Y quién va a historia. cantar la jota? Tengo una jota que se cantaba por aquel ¿Tiene entonces. una jota? Venga, vamos. No, a ver. Hay que buscarla. Relajaos, vale. No, sí, la tengo. Tenemos. A ver, yo es que no sé la entonación, pero bueno, es algo así como: la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa. Estas son pues las pequeñas, esa es la que yo decía. estas son las pequeñas coplas que se iban cantando cuando estábamos, ocupados por el francés. Yo, si me permitís un apunte, sí que quería aclarar que debemos de empezar a buscar un concepto para sustituir el nombre de Guerra de Independencia. Porque España y Francia no han sido países dependientes el uno del otro. No ha habido un conflicto bélico, sino que fueron dos países que vivieron una circunstancia extraordinaria. Sí que hubo una ocupación de facto, hubo una usurpación del poder, pero es que esa soberanía la ocupó rápidamente el pueblo, de forma espontánea. Entonces nunca hubo un traspaso de soberanía como tal. Con lo cual España nunca ha estado subordinada a Francia. Entonces, habría que ir pensando en buscarle otra nomenclatura. Pues igual que se ha hecho todo lo que se está haciendo sobre los tercios, digamos, a raíz de vuestro grupo de Facebook, o por lo menos como motor importante, pues a lo mejor es el momento de ir buscando eso, una nueva... Pues sí, porque en la época que se puso, distinto, tenemos que pensar que, a ver, principios del siglo XIX, estaban los nacionalismos europeos, estaban conformándose. Claro. Era una época muy de exaltación nacional, entonces es normal que surgiera aquel nombre, pero ya con los ojos que tenemos hoy, viendo todo lo que pasó, todos los sucesos que hubo yo creo que no podemos permitirnos ser dependientes, porque es que además ni ética ni estéticamente queda bien que España en algún momento... a la verdad histórica, efectivamente. O sea, no puede ser de independencia porque no hubo dependencia. Efectivamente. Por tanto, efectivamente, yo apoyo completamente esa... Y desde Cádiz ahí era donde se legislaba, o sea que de hecho la Constitución, la PEPA, nació allí y los españoles se seguían rigiendo por sus leyes, aunque estuvieran los franceses intentando imponer las suyas. Sí, señor. Son las 3:22, la historia todos los miércoles aquí, en su casa es la Inter. Es una buena zona para recordar el 2 de mayo. Claro, sí, efectivamente. Se puede recordar allí algunos nombres ilustres y hechos importantes que han tenido que ver en esa fecha histórica que hoy hemos repasado aquí con nuestros amigos Emilio y Amanda, a los que quiero dar las gracias una vez más por estar con nosotros, A vosotros por invitarnos. Y por movilizar a todo el grupo de Blas de Lezo y los héroes olvidados. Oye, qué interesantes están los debates en el, ¿verdad? Sí, ¿no? Yo es que entro poco, porque bastante trabajo tengo con aprobar las publicaciones a la gente. De Aragón, porque luego es la que atiza allí en el grupo. El otro día hubo controversia en una publicación de Emilio, no me acuerdo ahora mismo sobre qué. Sí, no, pero es que es que también te encuentras con... Eso es normal en un foro, ¿no? Efectivamente. Claro, tiene que haber un poco de todo. Ya, lo que pasa que, procuro filtrar lo máximo porque estamos para unar voluntades, estamos para ir todos, tirar todos del mismo carro, no para que... No sé. Pues gracias a la Agustina de Aragón y al Teniente Ruiz del foro Blas de Lezo y los héroes olvidados. El próximo miércoles más historia aquí en este programa. Salvador Amaya, como siempre, un auténtico lujo y un honor tenerte aquí en este programa. El honor es mío. Y mucho ánimo con ese trabajo. Vamos a estar muy atentos a todas esas obras importantísimas y especialmente a esa obra sobre los tercios, que nos llena a todos de emoción, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que todas estas obras nos emocionan a todos, que al final es para lo que se hacen. Totalmente. Gracias, maestro. Muchas gracias a ti. Programa.